Muchas gracias, buenas noches a todos. Es una noche especial para todos nosotros porque pues nos reunimos los viernes, nos vemos, compartimos, aprendemos. Y esta noche pues hemos hecho una alianza de cuatro personas que vamos a intervenir en esta presentación. 3 expertos y un presentador que soy yo. La temática de esta noche está basada en una experiencia vivida por mi persona, en tantos años de participar en gestión de proyectos, que siempre hemos tenido la frase del cooperante, que sean replicables y escalables, pero nunca se ha establecido un mecanismo como un proyecto al terminar pueda generar los elementos para poder ser replicable y escalable. Entonces se queda como en palabras nada más. Y lo que generamos en un grupo de trabajo es un proceso de sistematización de experiencias, de adopción de buenas prácticas y tecnología para una agricultura sostenible. Y aclaro por qué para una agricultura sostenible, porque en nuestros países de Centroamérica el entorno rural está basado en un 80%, 90% en la generación de ingresos provenientes de la agricultura. Entonces, lo mejor que se puede hacer por ellos es desarrollar eh, programas y acciones que permitan que mejoren sus capacidades para poder manejar la actividad productiva como una empresa, como un negocio, y no simplemente como un modo de subsistencia, aunque eso es necesario y bueno, pero debe de haber para más. Entonces, voy a presentarles esta experiencia, empezando por, quiero ver cómo cambio. No sé si ya estoy, ahí está. Bueno, vamos a pasar rápido. Ese soy yo. Yo he estado en un proceso formativo desde mi juventud. Soy agrónomo, administrador de empresas. Tengo certificación de gerencia social para directivos en el INDES BID en Washington. Con algunos de ustedes seguramente compartimos esa experiencia en diferentes momentos. Tengo un certificado en promoción de desarrollo económico local de la Universidad de Jerusalén en su campus en Rehovot, en Israel. Y luego, pues, por supuesto, la gran maravilla del año 2021 para mi persona, los certificados que, pues, algunos de los muchos que tienen ustedes, pero que ha sido una experiencia maravillosa, coronar un poco toda esta experiencia con estas certificaciones. Entonces, a la luz de eso, yo he considerado necesario compartirles esta experiencia mía en base a una oportunidad que tuvimos de un grupo de organizaciones de desarrollo local en los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, de encontrar la oportunidad de desarrollar una metodología, de poner en práctica, más bien en aplicación, una metodología desarrollada por una empresa consultora y un proceso auspiciado por las entidades que ustedes ven abajo. Y por eso es que esta noche vamos a hacer una actividad que le vamos a encontrar sentido, para mí especialmente, de hacer una exposición de esa experiencia, y vamos a usar una adaptación de una metodología de foro de expertos, porque lo que yo hago es exponer la experiencia y tengo los juzgamientos y los comentarios y las observaciones de 3 expertos en la materia que ha asignado Gestum a través de Cecilia, y con quienes yo realmente comparto la decisión. Hay muchos más de ustedes, pero por el tipo de actividad que se refiere al tema rural, agrícola,
comunitario, etcétera. Entonces, esa va a ser la dinámica. Vamos a ver qué tenemos. Yo voy a hacer una pequeña consideración previa. Voy a plantear conceptos importantes de lo que es el tema de la sistematización de experiencias y la diferencia con la sistematización de procesos. Entonces, obviamente vamos a empezar por saber qué es la sistematización de experiencias y en ese momento hacemos una parada técnica, no, realmente sí es técnica, es una parada de expertos. Vamos a tener una intervención de los expertos que en su momento serán presentados. Y luego seguimos con la segunda parte de la presentación, donde les voy a compartir cómo se desarrolló esa experiencia o ese proceso de sistematización de experiencias utilizando 6 organizaciones de productores entre café y cacao, en los países que les mencioné. Y nuevamente tenemos una intervención de expertos, de los mismos expertos maravillosos que aceptaron participar. Y finalmente, una novedad es que no vamos a tener participación de la audiencia con preguntas a viva voz. Les vamos a pedir que por favor sus preguntas las hagan en el chat, porque vamos a recolectar todas las preguntas para que haya oportunidad de que hayan más preguntas y no usamos tiempo en respuestas. Y luego recibirán por su correo las respuestas de las preguntas en un pequeño documento que yo voy a elaborar, en el cual daré respuesta a todas y cada una de esas preguntas, clasificándolas, ordenándolas, y así pues queda un documento de preguntas con sus respectivas respuestas, pero además queda un documento para mi consumo personal, a la vez de los comentarios, porque la intención es mejorar este proceso para poder generalizarlo más en los proyectos que se acompañan desde la entidad donde yo trabajo. Entonces vamos a entrar en materia. Yo quiero empezar por contarles que esta presentación y este proceso estaba basado en un proceso de sistematización, como les decía, desarrollado dentro del contexto de un programa denominado Programa Agroalimentario Sostenible, pero sostenible desde el punto de vista de que la misma gente genere la posibilidad de sostener y de asegurarse la alimentación. Entonces, vamos a plantearles también que definitivamente cada caso de las experiencias que se trabajaron son por sí mismas sui generis, son específicas, cada caso es un caso. Sin embargo, hicimos una integración del proceso, más no de los resultados, porque los resultados son los que diferencian a una de otra de las organizaciones participantes. Quiero comentarles que esta experiencia se basó en teoría, un proceso práctico de formación, en la concepción y en el reconocimiento y aceptación de la metodología de la sistematización. Luego, intercambio de aprendizajes y en 4 etapas metodológicas desarrolladas de forma individual por cada una de las organizaciones en cada uno de los países y con su respectivo plan de sistematización, con la respectiva reconstrucción histórica de cada experiencia, el análisis e interpretación crítica de la misma y luego la comunicación. Y finalmente se hizo un foro de integración de experiencias. Somos países muy cercanos, pero como la diversidad de resultados de la experiencia, diríamos que un tanto diverso, a pesar de lo cercano, pero las características culturales en las poblaciones en que se trabajaron son muy variadas. Por lo tanto, se enriqueció en formar entonces una experiencia basada en ese proceso desarrollado. Esta es entonces como que la consideración, y vamos a empezar un poquito con el tema de tener elementos teóricos para entender desde el punto de vista de la experiencia
un concepto que llegamos a universalizar entre las organizaciones y es el término experiencia. Y lo que más se le acerca al tema de experiencia es comprobación. Es decir, cuando uno vive algo, comprueba algo, está adquiriendo la experiencia. Nos genera conocimiento. A todos los agricultores y todos los stakeholders que participaron en cada una de sus organizaciones, les quedó un conocimiento amplio. Hubieron gran cantidad de evidencias obtenidas, porque lo que estábamos sistematizando era la experiencia de un proyecto de desarrollo de capacidades de mejoramiento del manejo productivo y comercial de los productos que les mencioné, café y cacao. Se pudieron establecer muy bien cuáles son los tiempos y episodios más importantes y relevantes en un año típico de manejo del cultivo, de producción, de transformación, de comercialización, etcétera. Y al final la experiencia permite hacer un juicio, tener ya un juicio, después de haber estado dentro de las circunstancias, es decir, después de haber vivido todo un proceso. Obviamente ya tienen un juicio más claro de la conveniencia de mejorar lo que normalmente hacen. Y esto ya es entonces la generación de los resultados que puede constituir un documento para poderse pues, utilizar como un mecanismo de comparación para nuevos proyectos o nuevos planes de desarrollo económico rural. Y bueno, pues todos sabemos que sistematización, la palabra nos remite directamente a ordenamiento, a clasificación, catalogación de datos y de información. Sin embargo, cuando hablamos de sistematización de experiencias, está todo eso, pero nos referimos a un proceso más integral, porque si bien es cierto, hay mucha información que se clasifica y que se cataloga, pero sobre todo hay mucho conocimiento, hay mucho sentimiento, hay mucho aprendizaje justamente a partir de la vivencia. Entonces, sistematizar a eso es como extraer dentro de la ejecución de un proyecto lo que no se contempló dentro de la sistematización del proceso y que ocurrió y que es lo que ocurre dentro de la persona y las personas en su conjunto. Esa fue entonces realmente la razón por la cual se desarrolló esta experiencia, esta vivencia muy acompañada y tomando referencias en todo momento de la opinión y de los comentarios de las personas. Entonces, ¿cuál es la importancia por la cual hicimos eso? Para darle respuesta a la replicabilidad y escalabilidad. Es decir, si nosotros queremos replicar algo, pues muchas veces decía, mi proyecto sí es altamente replicable, pero no tenía ese espíritu que podría hacerlo replicable realmente. O sea, sin que necesariamente sea una receta que se aplica, pero sí comprender el por qué se dan los resultados de la ejecución de un proyecto y poder usarlos como para poder ir diseñando un proyecto similar, en condiciones similares, en un ambiente similar, y compartir las experiencias, incidir a través de estos resultados, de esta sistematización, e incidir en políticas, en planes y en programas, aunque fueran muy internos de una entidad, pero ya se puede incidir. Yo tengo la experiencia de trabajar en una fundación que se llama Funda Sistemas y su propósito es desarrollar sistemas de desarrollo económico rural. Entonces, la experiencia sirvió para incidir en muchas de las elementos estratégicos y operativos, etcétera, partiendo de entender el sentimiento de las personas. Y al final, pues, fortalecer la identidad colectiva de una institución. Cuando una institución se caracteriza por un modo de actuar, por un modo de intervenir, es buscada por eso. Entonces, esa es su identidad institucional. Se busca, obviamente, fortalecer la creación de espacios y momentos para la reflexión y el aprendizaje.
Cuando terminamos un proyecto, evaluamos, medimos indicadores, se logró, sí se logró, con qué calidad, etcétera, pero qué pasó adentro de las personas. Y lo más importante es que reflexionen sobre lo que pasó en el proceso del proyecto en el que participaron lo que y lo que aprendieron. Lo que se requiere entonces la capacidad de capturar todo ese bagaje de información para documentar y tener elementos para divulgar y compartir a otros actores del desarrollo y en la misma entidad o en otra entidad ahorrar tiempo en la decisión del abordaje de un proyecto y lo que nosotros conocemos de usarla como para planificar por analogía, pero ya más, como diríamos, más profunda la analogía porque tiene conceptos más allá que el logro del proceso planificado. En síntesis, entonces, estamos a la luz de esta experiencia, se tomó la determinación de que podríamos definir que la experiencia, la sistematización de experiencias es un proceso de generación de conocimientos. A través de los conocimientos, reconstruir el proceso que diseñamos, analizar más profundamente e interpretar críticamente lo que se vivió, lo que fue positivo, lo que fue negativo, y al final extraer aprendizajes y compartirlos como referencia para alguna otra intervención. Entonces, basamos el proceso en dos aspectos. Primero, hay que reconocer que cada experiencia es única e irrepetible. Después vamos a ver por qué. Y por lo tanto genera conocimientos, saberes y enseñanzas que sí son específicas, es cierto, pero que se puede de ellas rescatar aprendizajes que puedan aplicarse en otras condiciones, en otra experiencia que se quiera planificar e incorporarlos dentro de los diferentes elementos constitutivos de la propuesta para que así pueda tener una integración ya más debida, una propuesta de un proyecto de desarrollo social a nivel rural o urbano, donde sea, de cualquier cosa, de salud, de educación, de economía, de agricultura, de lo que fuera. Y luego, lo complejo que significa, que resulta el análisis, el entender lo que va a pasar, lo que debería de pasar cuando tenemos una propuesta de intervención y como ocurre, como debería de ocurrir normalmente, que toda intervención en un grupo social, un elemento que debería de buscar es el cambio de comportamiento. Si hacemos un proyecto para una situación X digamos, en una actividad específica y lo que nosotros no propiciamos el cambio de comportamiento en las personas, seguirán haciendo las cosas tal cual las hacían antes y el proyecto pasó, cumplió sus objetivos, cumplió con sus indicadores, pero si no hay cambio de comportamiento, todo sigue igual. Aquí quiero citarles uno de los ejemplos que más ha destacado cuando nosotros trabajamos en los procesos de desarrollo económico local, y es que las personas en una comunidad que tienen una característica de ser agricultores, por ejemplo, pues tienen una manera de manejar su actividad productiva en la cual se conforman con cortar, cosechar y vender y lo que les paguen, recibirlo y así seguir viviendo con lo poco que se les pueda, que puedan recibir por el producto fruto de su trabajo. El planteamiento que nosotros estamos llevando a través de este proceso es que la gente tenga un cambio de comportamiento en la manera de ver la agricultura. Experiencias de lograr que en vez de solo cosechar el producto y no hacerle nada a la plantación más que limpiarla y no darle ningún tratamiento adecuado para que mejore la producción, eso es típico. Pero cuando se entiende que al hacerle ese tipo la experiencia les demuestra que hacerle
manejo adecuado genera mayor producción, y si genera mayor producción, mayor venta y mayores ingresos. Ese es un tema importante del cambio de comportamiento, pero no queda solo ahí. Cuando aprende que es un tipo de relaciones las que van a hacer que todo sea mejor, y la integración entonces de uno más uno, un productor más otro, y la creación entonces de grupos de productores que entonces ya no actúan individualmente, producen individualmente, pero comercializan colectivamente. Entonces, en este enredijo que tengo acá, vamos a ver que el punto de partida es las características de los actores que están condicionadas por las condiciones del contexto. Y las condiciones del contexto, pues obviamente se mantienen porque los actores así seguirán actuando. Cuando nosotros trabajamos una sistematización, destacamos la importancia de que los actores cambien. Y cuando los actores cambian, hacen cambiar el contexto, y entonces las acciones de las personas formando parte de ese sistema van a ser diferentes, porque además los actores tendrán sensaciones y emociones diferentes, que será que estén abiertos a tener nuevas ideas, a tener pensamientos e interpretaciones mejores de lo que es la oportunidad que la vida les da de tener tierra, de tener un buen clima, de tener productos que son demandados, como todos nuestros países. Alta demanda en el café, en el cacao. En Guatemala hay otro producto llamado cardamomo, que tal vez ustedes también lo conocen, o cualquier actividad productiva que exista en la comunidad. Al final de cuentas, el tema es lograr el cambio de comportamiento. Y para eso, esta sistematización de experiencias concluye con eso, porque la gente al ver esas experiencias, porque encuentra experiencias negativas y encuentra experiencias positivas, pero cuando entiende que de las experiencias sale el aprendizaje, entonces hemos tenido bonitos ejemplos que puedo también, como decirles, se puede demostrar en la demanda de crédito de los productores a los oferentes de servicios financieros, especialmente para la producción agrícola. Miguel Ángel Sea y su servidor participamos en una microfinanciera que cada vez quedamos maravillados, que crece, crece y crece. Y la morosidad baja y baja, y la demanda de nuevas cosas se va dando. Esto es producto porque obviamente dejó de ser está empezando a dejar de ser la agricultura una actividad así casual, que ahí está, y que lo que dé, qué bueno, sino que ya se ha descubierto en muchas actividades productivas en Guatemala, además las hortalizas, granos básicos, lo que sea. Es un buen indicador el encontrar que la demanda de finanzas, de financiamiento se da, y obviamente se da porque están creciendo y porque están mejorando sus tecnologías. Entonces, este proceso complejo lo podemos lograr si al cabo de un proyecto que ejecutamos porque alguien nos financió, le sacamos el provecho de hacer una sistematización de la experiencia y poder tener los aprendizajes que puedan ser compartidos para la replicabilidad y para el crecimiento de la experiencia. Entonces, esto es como quien dice la razón del por qué se hizo eso. Y aquí les voy a mostrar muy rápido una grafiquita que obviamente aquí podemos ver arriba. Hay una línea de tiempo. Hay un proyecto identificado, planificado con su acta de constitución, con su EDT, con su matriz de las 7 matrices, con todo. Es perfecto. El proyecto es perfecto. Pero lo que hay que ver, la diferencia que hay en esta línea de tiempo entre lo que se proyectó y lo que realmente ocurrió, y nosotros lo ejemplificamos y lo trabajamos con la gente porque la mayor participación de gente de nuestras organizaciones en el agro, en Guatemala, en pequeñas comunidades, es la mejor manera de hacerlo con este tipo de diagramaciones, que por cierto,
La fundación nuestra está cambiando todo eso con la pandemia a uso de la tecnología para hacerlo en línea, usando aplicaciones adecuadas, que ustedes han de conocer muchas, que casi como que se está haciendo, pero lo mejor es cuando se hace esto en el contacto personal con las personas participantes. Entonces aquí podemos ver lo que ellos plantean de cómo vieron el proyecto cuando se les presentó aquí abajo, y luego aquí arriba, qué es lo que pasó en realidad cuando fueron o fuimos avanzando en la ejecución del proyecto, y aquí es donde se empieza a encontrar la manifestación de la experiencia vivida por ellos, y esa manifestación muy gráfica, muy sencilla, pues demuestra realmente el sentimiento, más que el sentimiento, la apreciación de lo que realmente ocurrió. O sea, el proyecto no fue algo que pasó aquí abajo y no pasó nada arriba. Estimular que pase algo arriba es necesario para poder después sistematizar la experiencia. Entonces, bueno, ¿qué significa para nosotros entonces? Es sistematizar experiencias, no información. Que debemos poner atención al proceso. Eso significa que debemos de ser muy cuidadosos en el proceso que usamos para planificar nuestros proyectos. Abajo les hablo de lo que creo que sirve de mucho tener una buena acta de constitución, porque la responsabilidad la adquieren ellos al conocer en sí en qué consta el proyecto, en qué consta el proceso y en qué consta su participación. Y entonces eso permite y hace más fácil que se vaya ordenando a la luz de esas herramientas, se vaya ordenando la reconstrucción organizada de lo que ocurrió. Para ello, pues obviamente los medios de verificación son vitales. Luego viene el análisis e interpretación crítica. Aquí yo he aprendido a que nuestra interpretación crítica debe de destacar todo aquello que pasó, cómo pasó, por qué pasó, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, todo. No puede quedar nada afuera, porque si no sería falso el análisis. Y por último, destacar los conocimientos, ¿verdad? Pero hemos usado, o ahora estamos incluyendo el uso de que los conocimientos que se obtengan se deben de aprovechar en el orden de que sean relevantes, de que sean críticos y que sean alcanzables. Porque si algo no es muy relevante, no importa mucho ese conocimiento. Debemos de darle valor a los que son relevantes, y debemos de darle valor a los que son críticos, y por supuesto, por muy relevantes y críticos que sean, pero si no son alcanzables, ese procedimiento, ese conocimiento no sirve de mucho. Estos son aprendizajes de PM4R para que ustedes se den cuenta el impacto que ha tenido al hacer la sistematización de mi experiencia en la participación en el proceso. Esto nos genera saberes de las personas que son protagonistas de la experiencia. En eso se basa el proceso, y todo hay que recolectarlo. Es una inmensa cantidad de documentos que se generan en el proceso. No los vamos a ver ahora porque sería demasiado largo. ¿Para qué sirve? Bueno, hay una cosa muy importante. Hay que comprender realmente nuestra experiencia. El que no comprende su experiencia la tiene, pero no le sirve de nada. Y además, estar abierto a mejorarlas. A mejorar, nadie ha aprendido todo y ya no necesita nada. Esa es una primera cosa que pasa con los agricultores. Entonces, cuando ellos comprenden eso, empiezan a buscar la asistencia y el acompañamiento y la búsqueda de respuestas a sus preguntas. Pero es porque han cambiado ya la manera de ver las cosas. Es una utilidad que nos genera, es que se pueden compartir los aprendizajes, que se puede incidir en políticas, planes y programas, y sirve también para fortalecer, ya lo dije anteriormente, estos 4 elementos, pero los repito porque son importantes: la identidad colectiva de la institución. Se identifica una institución porque lo que hace tiene características que son realmente, que llegan a lograr el cambio
en las personas que pasan por los proyectos que ejecutan. Muy bien, vamos a hacer un descanso de mi parte y tomar un poco de agua para recuperar la energía. Y vamos a darle la participación a nuestros 3 expertos, que seguramente hay muchos de ustedes, pero estamos incluyendo dentro de nuestro foro de expertos a Carolina Israel, a quien le agradezco profundamente, al igual que a Juan Francisco Miranda, y a mi compañero ¿cómo se llama? De máster, Juvenal Ordóñez. Cuando dijimos, ¿y en qué orden van? La típica frase fue, primero las damas. Así es que, Carolina, te ruego que nos compartas lo que, a la luz de lo que hemos conversado y lo que has leído, le puedes aportar a los compañeros, opiniones o comentarios, observaciones o sugerencias que tengas. Muchas gracias, Otoniel, y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, voy a hacerlo en 3 minutos para poder darle el tiempo también a mis compañeros, así que voy a hacer un esfuerzo de síntesis y voy a hacer una analogía a lo que nosotros hacemos, al menos en el sector público, con los temas de sistematización. Muchas ideas fuerzas has vertido en tu presentación. Una de ellas es muy importante. Una sistematización es la sistematización de la experiencia. No solamente es un ordenamiento de información, sino la experiencia. Y esa experiencia está ligada a el grupo humano, a los beneficiarios, a los productores. Yo creo, por la experiencia que tengo, que si uno no sabe llegar al grupo humano, a los productores, tiene muy pocas opciones de poder obtener resultados. Sobre todo resultados que tengan una sostenibilidad. Y eso es muy importante. Y lo que me gusta de la experiencia que has propuesto, que es algo que han trabajado, es que lo que tienes es como una sistematización que apoya a la planificación. Y eso es algo que al menos yo lo tengo muy presente, porque cuando hacemos sistematización, cuando termina el proyecto generalmente, quizás en otros lugares no sea así, pero acá hay una oportunidad de tener a la sistematización dentro de lo que es el flujo de la planificación. Y eso es un punto bastante interesante. Y con el desarrollo rural hay un aspecto que es un aspecto de heterogeneidad de grupos sociales, heterogeneidad de territorio, uso de los activos, que son activos limitantes, como puede ser agua, pendiente de suelo, materia orgánica, tantos otros de estos componentes que no necesariamente cuando uno plantea una intervención en proyecto, no necesariamente va a llegar a término, a buen término. Y ahí es donde ese flujo que tú presentas como olas, este es el inicio, este es el final, y en el centro hay toda esta variación. Esas variaciones son multivariadas. Hay muchas razones, pero la sistematización te da la oportunidad de irlas controlando, de ir controlando esa distancia entre lo que esperas y lo que se está dando, porque tienes la oportunidad de hacer las correcciones, ¿no? Y eso ya entra dentro de la planificación. Eso me parece extraordinario, tal es así que me está quedando. Y una de las razones por las cuales no escalan a políticas, a planes y a estrategias, muchos proyectos, porque hay muchos proyectos, puede ser debido a esta gestión de conocimiento que se está haciendo, que ustedes han planteado, porque de alguna manera ya les da indicios qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben evitar hacer, qué es lo que deben manejar mejor, y todo también relacionado con qué grupos humanos trabajan. Recordando que aquí en Perú tenemos 91%
del territorio dedicado a la agricultura con productores menores de 10 hectáreas, siendo productores menores de 5 hectáreas el 84%. Miren la cantidad de estas unidades productoras que son tan pequeñas, tan atomizadas, que sí es necesario tener gestión del conocimiento. Y me quedo allí. Gracias. Gracias, Carolina. Vamos a pedirle entonces, creo que a Juan Francisco. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, he tomado nota de algunos conceptos y parámetros que has comentado, Toniel, y que me parecen muy acertados. Y concluyo en esta primera etapa con algunas cosas, ¿no? Que el proceso de generación de conocimiento, ¿no? Que están obteniendo a través de la práctica vivida, es bastante interesante, es muy bueno. Vamos a encontrar bien lo has comentado, no todas las intervenciones son iguales, no todas las personas tienen el mismo comportamiento, ergo vamos a tener diferentes tipos de resultados de los procesos de sistematización y vamos a determinar de todos estos resultados cuál es el modelo de sistematización tipo que quieres tomar para replicar. Trabajo bastante complicado. Entonces, interesa no solo conocer hechos que sucedieron, sino cómo surgieron de la experiencia, ¿no? Conocer por qué por qué pasó de determinada manera y cómo fue percibida la experiencia, eso es importante también. Considero, Otoniel, que el proceso de sistematización debe de pasar por 4 puntos muy importantes, que es reconstruir y describir la experiencia seleccionada para sistematizar, analizarla, interpretarla de manera crítica con los miembros del equipo, extraer aprendizajes y generar el nuevo conocimiento que es precisamente en donde va a estar el trabajo, donde debió haber estado el trabajo que muestras ahora con tu experiencia y que considero es el punto neurálgico de todas las sistematizaciones. Y lógicamente difundir y compartirlo para generar las famosas lecciones aprendidas, ¿no? Y aquí hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte, Otoniel, y a ver si nos las puedes contestar. El sector rural es bastante complejo. El sector rural es muy sui generis, ¿no? Considero que en todos los países de Latinoamérica y el Caribe considero que son sectores rurales y poniéndolo entre comillas bastante similares, ¿no? Con las mismas, ¿cómo le podría llamar? Las mismas necesidades, ¿no? Las mismas carencias y demás, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algo que resaltar muy importante de los sectores rurales de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y son los conocimientos ancestrales, que no necesariamente los procesos de sistematización y los feedback y la retroalimentación tiene que cambiar ese conocimiento ancestral, porque es parte de cuidar nuestras culturas también. Entonces, ¿cómo es que están trabajando ustedes para no romper ese equilibrio de conocimiento ancestral con la nueva práctica de conocimiento que deben asumir nuestros hermanos del sector rural? Otoniel, me gustaría, por favor, no sé si ahora o al finalizar tu presentación, que nos lo puedas contestar. Yo, por ahora, dejo ahí mi participación. Ok, muchas gracias. Creo que lo podemos dejar para el final, pero sí tengo la respuesta disponible para hacerlo en su momento. ¿Está ya Juvenal listo? Le damos la palabra a Juvenal. Ok, bueno, buenas noches primero con todos. Muchas gracias por la invitación a la organización de este webinar. Y yo quiero empezar diciendo que las experiencias más ricas en proyectos son las que se generan en las zonas rurales, ¿no? Porque normalmente son experiencias que se generan a pulso, ¿no?
justamente capaz por la falta de, a veces, por ejemplo, al acceso a la tecnología, a las comunicaciones, a las carreteras, las condiciones climáticas, etcétera. Hay mucho porcentaje de experiencias que las mismas personas son las que las hacen con sus manos, con sus fuerzas, con su tiempo, y también de manera conjunta, ¿no? El tema social, la comunidad, el trabajo comunal, las faenas, son herramientas de todos los días, no como una cosa pesada, sino es una cosa que se hace con alegría y también con seriedad, porque es parte a veces de la sobrevivencia misma, ¿no? Y del fortalecimiento de la cultura para estar en la zona, ¿no? Para poder estar ahí. Yo valoro 3 cositas de lo que se ha expuesto. Lo primero son 2 propósitos, que el primero es el de documentar los conocimientos y transmitir esos conocimientos a los otros actores, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una organización y tenemos unos usuarios, y los conocimientos normalmente, si se sistematizan o se quedan en algún lado, es en el lado de la organización, pero no en la de los otros actores, que son los usuarios, y en ese sentido, esta experiencia que se está exponiendo es muy importante. Y el otro es el de facilitar el abordaje de nuevos proyectos por analogía. Porque normalmente, si es que queremos usar esta técnica para, digamos, comparar proyectos parecidos y con ello facilitar un poco la planificación, lo que podemos encontrar son datos o información de lo que decía Otoniel, de los indicadores, ¿no? De los números, ¿no? Es la información fría de los proyectos, digamos, pero no de esa experiencia, de esa riqueza. O sea, no sé, yo vi una foto ahí donde había una persona subía una escalera, ¿no? Entonces me imaginaba si eso estaba planificado, ¿no? Seguramente no estaba planificado y alguien ha tenido que traer una escalera de 500 metros a 500 metros y traerla, y capaz esa operación se ha tenido que hacer un mes, ¿entiendes? Entonces, eso no estaba en ningún lado. Esa experiencia, ¿no? Esa participación, esa buena voluntad de trabajo y de tiempo que se vierte a un proyecto no planificada, está ahí, ¿no? Y entonces incorporar esa experiencia por analogía a los nuevos proyectos es importante, ¿no? Y después, el tercer punto es respecto a los saberes, ¿no? Los saberes de las personas. Porque eso es importante, que se genere y fortalezca una nueva cultura, ¿no? Una nueva forma de hacer proyectos, y se establezca una especie de lenguaje común, de tal manera que la institución que tiene el conocimiento técnico, estoy poniendo bien en grueso este tema, la institución que tiene el conocimiento técnico y los usuarios o los clientes o las personas con las que hacemos proyectos tienen una experiencia, la suma de eso genera la entrada, el input para los nuevos proyectos. Y esa cadena, eso nuevo que se está generando con esta metodología, está bacán. Gracias. Gracias, Juvenal. Vamos a continuar con la segunda parte. No vamos a olvidar la pregunta de Juan Francisco, porque de verdad es un elemento clave en este proceso el considerar ese aspecto. Definitivamente, yo les voy a comentar entonces cómo es que eso se aborda. Vamos a seguir ahora compartiendo la segunda parte de la presentación, que podría ser como que la pregunta del millón en este momento, y cómo se desarrolla entonces este proceso de sistematización. Y tenemos que empezar por definir una propuesta metodológica, y esa propuesta metodológica está
esta experiencia se basó en 4 etapas. ¿Cómo vamos a hacer la sistematización de nuestra experiencia? Lógico, tenemos que tener la etapa 1, un plan de sistematización. Y como les dije al inicio, muy alineado con nuestro plan de ejecución del proyecto, porque obviamente vamos a avanzar con el plan de ejecución y ahí estamos encontrando las respuestas a la sistematización de las experiencias. También nos vamos a cuestionar qué pasó en el trayecto de la experiencia, en el trayecto de la ejecución del proyecto, la experiencia que vivieron. Entonces, lo que se propone es una etapa 2 que conlleva una reconstrucción histórica. Es decir, lo que ustedes vieron en una de esas paredes es una reconstrucción histórica, pero así hecha muy participativamente con el uso de esa herramienta atractiva. La siguiente es ¿por qué pasó? ¿Por qué no pasó otra cosa? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces es donde vamos en el análisis e interpretación de esa reconstrucción histórica. Y por último, pues lo que es, que mencionaba Juvenal, como que viene a ser el propósito fundamental es cómo vamos a transmitir nuestro aprendizaje, y esa etapa es la comunicación de aprendizajes, y los vamos a ir viendo muy rapidito porque el tiempo apremia, y vamos a empezar por la formulación del plan de sistematización. Lo que el plan de sistematización contiene, en primer lugar, hay que delimitar, hay que definir cuál es el objeto. El objeto es diferente que el objetivo, ¿verdad? O sea, hay sujeto y hay objeto, pero el objeto es cuál es aquella parte tan importante que es como el hilo conductor central de la experiencia de la planificación del proyecto, y que nosotros vamos a delimitar en ese sentido. Pues voy a citar un ejemplo rápido. Si el objeto fundamental es que los cambios en una organización de productores se den, como se los dije anteriormente, el objeto es que cambien las personas, entonces vamos a ver qué pasó con esas personas y su cambio. O que cambie los procesos productivos, porque las personas están bien organizados y todo, pero no funciona todavía muy bien, y la actividad productiva todavía no es una actividad que por lo menos tenga una utilidad por muy baja que sea y que tenga la posibilidad de ir creciendo. Ese es el objeto, en qué nos vamos a centrar, y alrededor de eso giramos lo demás. Ahora, definir el objetivo es para qué lo estamos haciendo, y como eso pues ya se ha dicho, ¿no? El objeto es quién es, y el objetivo es la finalidad. La finalidad primera es que la gente, que las personas cambien, que las personas mejoren, que las personas apliquen mejor las cosas. Todo lo que se aprendió en la ejecución del proyecto, que como bien dijo, como bien dijo Carolina, irlo viendo en el transcurso del proceso. Aquí entenderíamos que podría irse haciendo esto en los momentos de los hitos que planificamos en el proyecto, podría ser. Aunque nosotros lo hemos hecho que pase toda la experiencia y la hacemos hasta el final. Sin embargo, ya se han ido registrando las cosas que han pasado para poderlas utilizar en el momento de sistematizar la experiencia. Hay que definir el eje conductor sobre el cual vamos a avanzar, identificar las fuentes de información. Esto también forma parte de la planificación, ¿no? Cuando definimos medios de verificación, o cuando establecemos también como fuentes de información el hecho de que se vaya registrando todo lo que se habla y se decide cuando hay reuniones de ellos, cuando discuten, o la información que queda cuando se hace procesos de formación, de capacitación, y que nos refiera a qué pasó en ellos. Y por último, detallar el procedimiento, o sea, establecer una ruta a seguir en el plan de sistematización, y por supuesto ahí va a ir incluido entonces la reconstrucción histórica, que es la recopilación de la información y el ordenamiento. Esa es la reconstrucción histórica. Esa información, lo más posible extraíble,
debo de aclarar que en un proceso de estos, el 80% de los participantes son los beneficiarios del proyecto que estamos sistematizando su experiencia, y el otro 20 o 15% son técnicos, son otros actores que tuvieron alguna relación en el proceso de la ejecución del proyecto, y se toma también en cuenta pues, actores de lo que le llamamos la cadena, actores proveedores de servicios, proveedores de insumos, que es actividad productiva, proveedores de capacitaciones o de enseñanzas, todo ese tipo de interventores que pueden contribuir con los aportes de información de lo que vieron y de lo que hicieron. Y entonces, pero el 80% son los actores principales, son los dueños del proceso. Y luego análisis e interpretación, interrogar la experiencia, esa cosa es interesante, que nos vamos a estar preguntando por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda cosa que pasó, ¿por qué? Pero ese por qué es, ¿por qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué se dio? ¿Por qué no se dio? Esa interrogación la tenemos que ir haciendo con los actores que aportaron la información que ya hemos recopilado anteriormente. Entonces, finalmente, identificar los aprendizajes. Identificar los aprendizajes surge de la interpretación, porque ahí se va evidenciando que al interpretarlo se va evidenciando que aprendieron. Y finalmente la etapa de la estrategia de comunicación y los productos comunicativos, los elementos que usamos para comunicar. Entonces vamos a ver rápido. Definir el objeto, ya lo dije, seleccionar la experiencia que nos interesa y ubicarla claramente en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es lo que queremos sistematizar de todo el proyecto? Aunque en algunos casos hemos hecho de sistematizar todo el proyecto. Cuando son pequeños, cuando son concretos, cuando los resultados intermedios están bastante claros y bien ligados al resultado final o al fin último que perseguimos, se hace, pero sin olvidar que hay un objeto sobre el cual tiene que girar todo, que hay unos sujetos que van a ser tomados en cuenta porque tuvieron una participación en el proceso, y hay que cuantificar el tiempo. Un buen proceso puede fácilmente llevar un tiempo de un mes muy intensivo, o puede llevar un tiempo de 5 meses después del proyecto. Entonces resulta un elemento un poco trabajoso, pero es conveniente y necesario. Definir el objetivo, ya lo dije, dónde vamos a fijar, hacia dónde vamos con esta sistematización. ¿Para qué lo queremos hacer? Recordemos, lo importante es definir las utilidades de la sistematización. Si no hay ninguna utilidad que genere, mejor no hacerla. Pero estamos claros que sí genera muchas. Definir el eje, cuál es lo que nos va a conducir, que es un aspecto central que nos interesa sistematizar. Por ejemplo, formación de la gente. Por ejemplo, fortalecimiento de la organización de la gente. Por ejemplo, mejorar los procesos de gestión administrativa del grupo o de la organización que maneja el proceso de comercialización de los productos y todas las relaciones. Estamos hablando de organizaciones, me olvidaba de decirles que estamos hablando con organizaciones, generalmente lo hacemos con organizaciones que están constituidas como tales, como una cooperativa, como una asociación, como un grupo de la sociedad civil, cualquier cosa. Entonces, hay mucho que revisar en esas organizaciones, y hay un eje que hay que tomar en cuenta. Identificar las fuentes de información, esto nuevamente lo repito, ¿verdad? Habremos hecho un planteamiento del proyecto, habremos definido medios de verificación, hay que tener el cuidado de manejarlos bien, de tenerlos, porque esos son los que van a hablar cuando estemos que van a hablar además de las personas cuando estemos realizando el proceso. Detallar muy bien el procedimiento, debe estar muy claro, la gente debe saber cómo vamos a hacer esa sistematización, qué tiempo va a llevar, cuáles son los aspectos que ellos se van a dar cuenta que vamos a ir
extrayendo de ellos y todo lo demás que ustedes pueden ver. Obviamente hay un objetivo, definir los recursos. Esto lleva recursos. Hay que sufragar gastos de consultor porque nadie del equipo de trabajo debe ser el que conduzca un proceso de sistematización de experiencias. Hay que pagar a alguien de afuera. La etapa 2, reconstrucción histórica, es el ordenamiento cronológico de los acontecimientos ocurridos. ¿Qué pasó en el trayecto del proyecto? Pero ordenadamente, como les dije, una línea de tiempo. Si un proyecto es de 5 años, cada 6 meses se va detallando lo que ha pasado en esos 6 meses. Si se pudiera ir haciendo en la ejecución sería bueno, pero regularmente se hace al final. Y ahí tenemos entonces la reconstrucción. Ahí tenemos la historia del proyecto. Ahí está plasmada la historia, lo que fue. El plan es lo que será. Vamos a pasar esto. La siguiente parte es reconstrucción histórica. Ok, ya recopilamos la información. Ese es el siguiente paso. Vamos a recopilar la información, vamos a revisar los registros de la experiencia, vamos a hablar con la gente, vamos a utilizar muchas herramientas de conversación, filmaciones, grabaciones, formatos de obtención de información. Vamos a revisar todas las fuentes de información del proyecto. Vamos a entrevistar actores directos e indirectos de la experiencia y al final de cuentas, pues el propósito es llenar todos los vacíos de información detectados que no se puedan llenar en los talleres o en las reuniones, buscar otro mecanismo para hacerlo. Ordenar y clasificar la información, pues por supuesto, ¿verdad? Tiene que tener un ordenamiento y desagregación, un orden y una cronología, porque es un proceso que empieza en A y termina en Z, por lo tanto tiene que llevar un ordenamiento que pueda seguir la lógica de la planificación. El análisis y la interpretación crítica. Aquí voy a resaltar que se trata de entender las causas de lo sucedido. ¿Sucedió tal cosa? Ok, sucedió. ¿Cómo sucedió? Pero ¿por qué sucedió así? Entonces la gente empieza a decir porque nos equivocamos, porque no nos pusimos de acuerdo, o porque no consideramos muchas cosas culturales que pasan, ¿verdad? Por ejemplo, no consideramos que no deberíamos de sembrar porque no era la fase de la luna adecuada, por ejemplo, por decir cualquier cosa, o podría decirse, decidimos sacar nuestro producto para el mercado en una época en la cual iba a haber mucho riesgo de problemas en la carretera, y entender las causas de lo sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aprendiendo que hay que considerar muchas cosas, comprender muchas cosas, factores claves o fundamentales que muchas veces, y sobre todo nosotros los técnicos, muchas veces no les ponemos atención. Aquí tiene mucho que ver el tema cultural también. Imagínense ustedes que en una oportunidad en el campo estábamos haciendo una conducción de un canal para riego de unos cultivos y venimos y nos tocaba pasar por una plantación de maíz. Y venimos y le pedimos al jefe de la comunidad que había que volar las plantas de maíz para pasar. Se armó una reunión grande de ellos, discutieron, hablaron y al fin concluyeron que había que esperar hasta que el maíz diera su fruto y poderlo quitar para seguir el proyecto. Eso pasó un retraso, menos mal no fue mucho. En otros casos ocurre que otra experiencia similar, que había que quitar unas plantas muy pocas, lo primero que hicieron fue hincarse, orar, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Dios de la naturaleza, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, a veces no pasan las cosas porque hay aspectos más allá de lo tecnológico, hay aspectos culturales que están tan arraigados que no van a dar paso a eso. Entonces, todo eso hay que aprender a respetarlo y por eso decía anteriormente, hay que hacer un análisis del entorno y de las actitudes que tienen las personas de acuerdo a su entorno y planificar de acuerdo a ello.
La siguiente etapa 3 es la interpretación de la experiencia. Esta ya es una parte muy de discusión en mesa redonda, revisar las experiencias, interpretarlas, caracterizarlas. Primero identificarlas de qué se tratan, porque se agrupan, caracterizar las etapas por las cuales surgieron esas experiencias, analizar los componentes de la experiencia, cada uno por separado, y después hacer una vinculación de por qué esta no contribuyó a lo otro, pero todo basado en no en la técnica planificada, sino en la reacción y la acción de los stakeholders que tuvieron intervención en el proyecto. Identificar los aprendizajes, que es un elemento que cuando interrogamos la experiencia vamos aprendiendo. Entonces hay que destacar qué aprendimos de esto. Por ejemplo, aprendimos que para hacer una obra, incluso puede ser para construir una casa o una carretera, hay que aprender que hay que tomar en cuenta que vamos a tocar a la naturaleza. Entonces tenemos que aprender que hay que tomar las acciones para que eso no tenga choque con las personas y sus patrones culturales. Entonces ahí empezamos a hacernos algunas preguntas. Si volviéramos a realizar esa experiencia, ¿qué haríamos de la misma manera? ¿Por qué lo haríamos? ¿Qué no haríamos? ¿La haríamos de manera diferente? ¿Por qué lo haríamos? Porque entonces hemos aprendido que hay que tomar en cuenta aspectos que en la técnica de planificación no están considerados. Posiblemente esto es porque surge hasta que ellos lo manifiestan. Esto es importante, pero lo vamos a correr rápido. Elaborar una estrategia de comunicación, que también tal vez no es tan importante decirlo, pero es el resultado de lo que hacemos. Esta experiencia tiene documentos de los resultados, de las diferentes sistematizaciones de estas 6 organizaciones que les menciono. Y ahí está escrito para que quien lo lea, obviamente quizá no va a servirle mucho, aunque de algo, estos resultados quizá a alguien de otro país o de otra región, aunque se ha dicho anteriormente que hay patrones y características culturales muy parecidas entre los países, pero sí hay especificidades que definitivamente puede ser que lo que funciona en un lado no funciona en otro lado, pero puede servir como una guía para considerar que hay que tomar en cuenta esos aspectos, sea como sean, en el lugar donde sean. Diseñar productos de comunicación. Lo más interesante es tener cómo compartir. En primer lugar, un informe de la sistematización con todos sus detalles. Luego, algunos documentos de elaboración rápida y muy concretos, como folletos, boletines, videos. Nosotros hemos empezado a utilizar la forma lúdica para transmitir las experiencias con obras de teatro en comunidades en el occidente del país. Y bueno, ahí aprende todo el mundo más fácil, exposiciones fotográficas, hay una serie de situaciones que deberían de servir como elementos para difundirse, para que se conozca y sobre todo estar abiertos a atender a quien nos busca para conocer la experiencia. A mis colegas de la organización hay mucha búsqueda de querer conversar y cómo hacen esto, por qué le ponen lo otro, etcétera. Y esto nos ha servido de mucho para poderlo compartir. Así es que esa es el paso rápido, pero se dice fácil y se dice rápido, pero sí es extenso a la hora de llevarse a cabo. Es un diseño metodológico generado por una empresa consultora que le contrató las entidades que mencioné al principio, pero que se probó con estas 6 experiencias, pero no significa que ya es definitivo. O sea, sí se ha manifestado que quien pueda irlo mejorando, lo va mejorando y lo va compartiendo con el mismo grupo generador de la metodología. Y bueno, qué mejor que este espacio para haber hecho
lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y creo que es una buena manera de poder estar aprendiendo y contribuyendo juntos en esta comunidad de PM4R. Vamos entonces a pedirle de nuevo la intervención a nuestros amigos en el mismo orden. Quedamos entonces para juzgar y opinar sobre este segundo tramo de la presentación. Carolina, por favor. Sí, muchas gracias, Otoniel. Bueno, primero decirte que toda esta metodología es súper útil y como tú bien señalas, es fácil como decir, esto es lo que se ha hecho, pero el proceso tiene toda una dificultad que solamente aquellos que la trabajan lo conocen. El hecho de transmitirlo ya es un valor agregado y te lo agradezco muchísimo. Me voy a centrar en lo siguiente, dado que ya tengo 2 minutos y medio. Definir el objetivo, definir el objeto y definir el eje. Son claves para no perdernos en base a qué vamos a sistematizar. Es clave, porque cuando uno sistematiza, también se puede perder muy rápido si es que no tiene claro cuáles son el objetivo, el objeto y ese eje que me va a anclar. Y voy a citar lo que dijo nuestro compañero Mario Alberto Lagos Rojas, ¿no? ¿Cómo evitar caer en ese error de confundir la sistematización con recopilación de datos? Y quedarnos en la narrativa de historias o elaboración de informes síntesis. Y creo que uno de los puntos claves para abordar esa interrogante es el análisis y la interpretación crítica. Y eso está en función justamente de ese objetivo, de ese objeto y de ese eje. Les comento nada más que en alguna oportunidad quise hacer una sistematización de un proyecto productivo que de por sí los proyectos productivos son complejos, son muy complejos. Es totalmente diferente a un proyecto de infraestructura porque tiene mucho más eventos estocásticos que hay que manejarlos, ¿no? Y bueno, como también tienen estos otros proyectos, pero en áreas rurales es muy difícil porque tienen muchas actividades, tienen muchas metas y a veces sistematizar quieren como evidenciar las metas, el número, cuando en realidad no es eso. Cuando en realidad es justamente, ok, ¿qué se esperaba? ¿Por qué no lo tuvimos? Y se aprende muchísimo de las lecciones aprendidas justamente de esas experiencias que no son del todo buenas, ¿no? Pero cuando uno trabaja con cooperantes también, a veces sucede que es la propia cooperante que hace su sistematización con consultorías independientes. Y acá en Perú, y acá ya cierro, es una necesidad de tener una política pública en una implementación de gestión de conocimiento. Es realmente una necesidad, porque si no lo tenemos claro, porque si no entendemos ya todo lo que hemos hecho, vamos a repetir lo que no necesariamente funciona. Y es una alternativa súper buena, en vez de irnos con las evaluaciones de impacto, que son complejas por la econometría y los análisis cuasi experimentales que puedan usarse, irnos con sistematizaciones, con los propios actores. Y es una oportunidad que se tiene y te agradezco, Toniel, por este espacio. Gracias. Gracias, Carolina, muy amable por tus palabras. Y sí, bien, es cierto lo que tú dices. La primera, como todo, ¿verdad? La primera fase, el primer paso es el que construye la plataforma para hacer bien lo demás. Totalmente de acuerdo, definir el objetivo, el objeto y el eje, eso lleva mucho tiempo de reflexión. Gracias, Carolina. Estamos con Juan Francisco. Bien, Otoniel, bueno, nada, primero felicitarte por la exposición, muy buena, qué grato saber que han hecho un trabajo tan completo, ¿no? Súper buena la experiencia que nos has mostrado.
En mi experiencia profesional, en los últimos años, Otoniel, he venido trabajando mucho en lo que son comunidades nativas. Como saben todos, yo conduzco un programa de agua y saneamiento en comunidades nativas de Perú. Entonces, por eso mi consulta respecto al enfoque intercultural al inicio, en la primera etapa de tu exposición, ¿no? Para nosotros como programa, la sistematización de experiencias es súper importante, precisamente por cuando vemos el componente social, ¿no? Nosotros cuando vemos nuestro componente social que va acompañando al componente de infraestructuras, sabes que construimos infraestructuras de agua y saneamiento, pero estas infraestructuras, ente social que los acompaña para que esta infraestructura cumpla su objetivo, ¿no? Entonces, este proceso de sistematización que nos comentas es súper importante y qué bueno que lo comiencen a replicar, como comenta Carolina, en diferentes etapas del proceso de intervención público-privada, porque definitivamente nos va a permitir esa retroalimentación o ese cambio de actividades si es que vemos que las actividades que venimos ejecutando no son las correctas, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, cuando trabajas y aquí, Otoniel, tú sabes que me pediste que sea lo más crítico posible, así que voy a tratar de ser lo más crítico posible. Cuando trabajas con grupos no homogéneos, porque como bien lo has comentado, todo el sector rural y los grupos que trabajaron y sistematizaron no son homogéneos, ¿cómo es que logran determinar si es que después del proceso de intervención logran un cambio de comportamiento o logran mejorar la calidad de vida desde la concepción no de mi proyecto, ojo, sino desde la concepción del enfoque intercultural de las personas por las cuales ha pasado la intervención? No sé si me dejo entender, o sea, determinar el cambio de comportamiento, la mejora de vida, tomado desde el beneficiario, no desde la persona que intervino, no desde el programa per se. Para mí eso me gustaría, Otoniel, cómo lo han manejado y cómo lo han percibido ustedes. Ok, ya te debo 2. Vamos con Juvenal. Ya, ok. Muy bien, bueno, yo para esta segunda intervención me voy a enfocar un poco en la etapa 4 referida a la comunicación a la comunicación, ¿no? Y en ese sentido yo considero, por ejemplo, que la comunicación en el grueso de los proyectos tiene muchas veces 2 problemas que pueden ser los típicos, que es que normalmente la comunicación va de un solo lado, generalmente, ¿no? Entonces nosotros nos preparamos para hacer diapositivas, exponer, brindar información, ahí están los folletos, ahí está toda la información, nosotros damos información, pero no recibimos, ¿no? Y también, digamos que se produce una sola vez, al inicio, al final, con suerte, durante todo el proyecto, pero no tiene el seguimiento, después de terminar el proyecto, no tiene el seguimiento y se pierde esa comunicación, no tiene una continuidad o una sostenibilidad. Y en ese sentido, si yo soy un fiel creyente de que, por ejemplo, la asistencia técnica, ex post de los proyectos, ¿no? Es importante, justamente capaz, teniendo en cuenta algo de lo que dice Juan Francisco, para fortalecer esta metodología, podría servir para fortalecer esta metodología de que se podría establecer y, digamos, llegar a medir cuál es ese cambio en las personas, porque, claro, termina el proyecto y yo veo una mejora, pero
y de acá a 6 meses eso continúa, y de acá a un año eso se sigue teniendo valor para esas personas, lo siguen utilizando, lo han mejorado o no lo han mejorado. Entonces, a lo largo del tiempo, de un determinado tiempo, después de la experiencia del proyecto, ¿qué pasó? ¿Cómo se genera ese cambio? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, nosotros queremos mejorar al usuario, queremos mejorar a las personas, pero creo que el aporte de esto también va a ser bueno siempre y cuando la organización quiera también mejorar, ¿no? Y quiera asumir esas cosas, esas experiencias que está tomando de campo, las quiera asumir como propias para realizar cambios. Y mucho de eso va a depender de la madurez de la organización. O sea, qué tan dispuesta también está a efectuar cambios, no solamente de ida, sino también de vuelta, ¿no? Para la implementación. Y eso es el examinar esa madurez, sería importante. Y finalmente, ya para terminar, la imparcialidad en el tratamiento de la información, digamos, no positiva, ¿no? De las experiencias que se están sistematizando. Porque a veces queremos dorar la píldora o queremos maquillar la información, ¿no? Entonces, no, la información es tal cual como se produce, ¿no? Y eso es lo que tendría que servirnos en insumo para tal cual la trataremos, la evaluaremos, la reconfiguraremos, haremos los cambios en nuestra organización para poder hacer mejorar. Entonces, esa transparencia, esa imparcialidad, también creo que es importante tomarla en cuenta para capaz implementarla dentro de la metodología, complementarla, ¿no? Complementar. Gracias. Esa es una excelente sugerencia, porque definitivamente hay que tener el cuidado de no caer en la tentación de moldear las cosas a tu conveniencia, ¿no? Y lo que mejor hay que hacer es ponerle mucha atención y mucho aprendizaje a las opiniones que van por el lado negativo, porque no necesariamente vamos a estar buscando que todo esté bien, que todo esté bonito. Hay quienes manifiestan cuestiones negativas, lo que hay que buscar es el por qué, ¿verdad? Porque por alguna razón hay ese sentimiento en una persona, algo pasó, no estuvo bien, y entonces sí, a eso es a lo que hay que ponerle mucha atención y con mucha madurez asumirlas, porque si todo está bien, yo creo que está mal. Ese es un principio importante, ¿no? Si todo está bien, algo está mal. Entonces sí, hay que tomar en cuenta esos aspectos. Con respecto a lo que comentaba Juan Francisco, pues yo tengo la suerte y la bendición de conocer muchos lugares de diferentes países, pero lo que más he conocido en los países es el área rural, ¿no? Y sí encuentro una inmensidad de similitudes en los patrones de comportamiento, pero de igual manera hay sus diversidades, ¿no? La gente, por ejemplo, las personas actúan de una manera muy diferente en una cultura en donde pues la característica es que son personas muy extrovertidas, muy participativas, opinan, comentan, critican, defienden, y hay comunidades como por ejemplo algunos pueblos indígenas de las 23 grupos indígenas en Guatemala, pero que una característica que hay con lugares que son muy sumisas. Es decir, la sumisión es parte de aceptar todo, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene que considerar, como decía yo al principio, cómo es el entorno y cómo son las personas, y definir la manera de actuar, las acciones para lograr aterrizar muy bien un proyecto y un proceso de esta naturaleza desde las características de las personas, y el reto es lograr que reaccionen, ¿no? Ese punto es importante. Y el otro tema, el respeto a las costumbres, tradiciones culturales, porque si no te cerraste la puerta. Una mala acción que choque o un comentario que choque con las creencias y lo que ellos han respetado ancestralmente. A mí me ha tocado en muchas comunidades participar en ceremonias mayas, ¿verdad? Con mucho respeto, si tengo que girar alrededor del fuego, si tengo que colocar el incienso, la mirra, etcétera, pues uno lo hace,
pero realmente créanme que tiene uno que sacudirse la cabeza y que entre realmente eso y vivirlo, porque ellos son muy observadores, ¿no? De manera que el entenderse en unos entornos, en cualquier situación, incluso pasa entre país y país, ¿verdad? Pasa entre grupo, entre comunidad y comunidad, o sea, esas son las características de cada lugar. Y todos tenemos que aprender que hay que respetar. Y hay algunas cosas que es parte de su cultura, pero no conviene que sucedan. Por ejemplo, podar el cacao. Eso es dañar a una persona, un ser viviente. Eso ya ahora, después de una serie de procesos y todo el mundo poda su cacao, pero ¿saben por qué a veces aceptan las cosas? Porque al hacerlo vieron una conveniencia para ellos. Otra cosa, aparece una fruta de cacao que está infestada por la monilia o la escoba de bruja. El decirles que esa nomás aparece enferma, hay que quitarla y enterrarla. Para ellos era quitarle una parte de un miembro de la planta, ¿no? Y era dañarla. Pero al paso del tiempo descubrieron que quitarla evitaba que se enfermaran otras más. Entonces la producción subía. Entonces tiene que haber hasta entender una razón lógica por lo cual se les sugiere las cosas, lo hacen. Bajarle la sombra a los cultivos de café. Eso es ilógico, estás cercenándole la vida a una planta, aunque sí lo hacen para sacar su leña. O sea, son las cosas que uno tiene que entender en ese sentido. Entonces, ese tratamiento en este proceso sí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que ser muy, muy, muy cuidadoso en lo que se dice y lo que se hace en este proceso, especialmente en grupos que son muy reservados como los nuestros. Hay grupos donde la gente es súper suelta y habla y dice, entonces ahí te toca muchas veces usar la manera más adecuada para poder detener su intervención sin dañarle, sin afectarle. Y bueno, lo que aprendemos en leadership, ¿verdad? De aplicar en estos procesos. Eso sería con respecto a las preguntas, a los comentarios que hicieron nuestros amigos expertos. Y creo que en respeto al tiempo podríamos ir terminando ya. Recuérdense, yo les dije al principio que si nos ponían preguntas en el chat, obtendrían respuestas. Yo no sé si Ceci decide o ve si da alguna intervención al público. Yo no tengo inconveniente. Por favor, los que deseen hacer sus preguntas pueden levantar la mano. Ya copié una de las preguntas, Otoniel, para pasártela, que es de Mario Lagos. Si hay alguna otra, este es el momento. En todo caso, Otoniel, disculpa que intervenga. Digamos que al principio creo que lo que tú habías digamos, planificado para esto era que los asistentes puedan hacer sus preguntas a través del chat. Sí. Justamente para poder generar la sistematización de las preguntas, ¿no? Y tener la mayor cantidad de preguntas, ordenarlas, ¿no? De tal manera que se pueda dar respuesta a todos y a todos los participantes en este webinar. En breve, entiendo, les llegará un correo con esas respuestas digamos, respondidas por tu persona. Era algo así, ¿verdad? Así es lo que se planteó. Entonces, habría, pues, yo esperaría que hubieran en el chat. Si no hay, pues, ni modo. Pero lo que yo decía ahora, si alguien quisiera externar alguna opinión, todavía podemos usar unos 5 minutos, si tú crees, Ceci. Claro que sí, claro que Entonces, sí. anúncialo. Sí, por favor, amigos, pueden levantar la mano. Miguelito Sea. Un comentario más que pregunta. Y me gustó mucho lo que dijo Juvenal Otoniel respecto a los resultados de la sistematización, ¿no? Porque claro, o sea, desde la óptica digamos, de un director de proyectos y que quiere que el proyecto que ha dirigido sea el mejor de todos, entonces por ahí te puede conmover la idea de manejar los datos para que tu sistematización sea la mejor de todas, ¿no? Entonces,
¿Qué opinión te merece, Otoniel, el hecho de que la información sea tal cual, aun cuando la experiencia como director de proyectos o gerente de proyectos no haya sido la adecuada para ti? ¿Qué opinión te merece eso? Como te decía anteriormente, no es conveniente que dirija el proceso el director del proyecto o el equipo del proyecto. Lo conveniente es utilizar a un tercero imparcial, porque entonces sí va a haber objetividad. Y por eso es que esto requiere un costo adicional dentro de los proyectos, ¿no? Porque es muy lógico, somos humanos, soy el director del proyecto, y ay, mire lo que dijo, ay, eso no era así, y cae la tentación de, bueno, se necesita mucha honestidad para no hacerlo. Yo lo he hecho y me ha costado, pero lo mejor es un imparcial que pueda realmente ofrecer la seguridad y la confianza de que va a ser imparcial y que lo que se dijo y lo que se interpreta y eso es lo que se plantea. Creo que es la única manera. Correcto. Y ahora, ¿consideras que es importante que dentro de la estructura de costos del proyecto se considere el rubro sistematización de la etapa, ¿no? Definitivamente. Sería ideal que todo proyecto tuviera, como les dije anteriormente, un resultado adicional que sería la sistematización. Pero no hay como que mucha apertura a eso, ¿no? De hecho, esta experiencia la financiaron, la apoyaron organizaciones, pero no han tomado la decisión de poner en sus términos de referencia para aplicar a un financiamiento el hecho de que se incluya, como ahora vienen y te piden que incluyas cosas de resiliencia al cambio climático, cosas que si se planteara en un proyecto, en una convocatoria, que tiene que haber unos pocos meses después del proyecto, un resultado de una sistematización de experiencias, para ellos sería incluso un valor importante y sobre todo para que ese compartimiento de esos resultados sirva a otros cuando aplican en la misma región, en la misma entorno cultural o en otro entorno cultural con sus adaptaciones, ¿cierto? Claro. Y también que generas estrategias o planes de desarrollo en base a evidencia, que es importantísimo, Eso porque es, eso es eso es lo eficiencia de importante. gasto. Sí. Teníamos a mi paisano Miguel Ángel Sea. Gracias, Otoniel. Yo felicitarlo, pero realmente ya sabía la calidad del expositor, así que presentía pues esos comentarios que estoy viendo en el chat de que ha sido una presentación excelente, así que yo me uno también a esa felicitación, igual a los otros participantes, sobre todo Carolina siempre me ha inspirado mucha admiración por la claridad que tiene al hacer sus observaciones. Y tal vez solo, Otoniel, dentro de cuando los proyectos son financiados con fondos de cooperación internacional, ya es de cajón que viene fondos para evaluaciones intermedias, evaluaciones finales. Tal vez sería ahí donde habría que incluir el tema de la sistematización. Claro. Ahora, claro. yo pensaba, digamos, más en nuestra institución de microfinanzas, en Fundea, qué hacer para que se logre sistematizar también las experiencias que hemos tenido, porque ahí muy fácilmente se habla de microfinanzas de impacto, de desarrollo, pero no se documenta, no hay evidencia sobre el tema. Sí. Entonces, era lo que decía Carolina, es fundamental que las políticas se formulen con base en evidencia, ¿verdad? Entonces, como que ese es un reto que tenemos para nuestro país y nuestra institución. Claro, Miguel Ángel. Definitivamente, sobre todo, una entidad de microfinanzas le interesa tener claridad por dónde debe de orientar los productos financieros que va a ofrecer de acuerdo a la efectividad que han tenido. Gracias a Dios casi todos tienen efectividad, pero ¿cómo se ha logrado esa efectividad? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Eso valdría la pena y
bueno, de pronto tenemos una tarea ahí conjunta para incidir en eso. Claro. Otoniel, y ¿consideras que después de qué etapa o cada qué etapa o cada qué tiempo se debe hacer una sistematización en un proyecto? O sea, si hablamos de que debe ser en el transcurso de la vida del proyecto para no esperar hasta el final y poder tener acciones correctivas, ¿consideras que en qué momento se debe hacer la sistematización a lo largo de la vida del proyecto? El planteamiento nuestro es que sea una sola vez al final. O sea, el proyecto en toda su vida, en toda su historia. Pero lo que sí se puede ir haciendo es como recopilación de información es decir, la fase de recopilar información en ciertos momentos. Y a mí se me ocurría pensar que los hitos que se deberían de definir es para ver cuándo se logró, la fecha en que se logró, ver cómo va el cambio de comportamiento en el proceso. Pero realmente la sistematización es cuando la película la vieron completa. Ese es el punto importante, ¿no? Correcto. Caro, tú trabajaste en un programa, de hecho yo también estuve por ahí algunos meses en el programa de Ser4CAF, súper bueno, una inversión bastante interesante de CAF a través de Ser4. Entiendo que terminó ya el programa, no sé, ¿sabes si se hizo un trabajo de sistematización ahí? Porque por general considero que las para que pasen por un proceso de sistematización, dado que son las experiencias que deberían darnos modelos de, vamos, de patrones para lo que es la inversión pública pura, ¿no? ¿Sabes si se hizo algún proceso de sistematización por ahí? Sí, bastante interesante tu pregunta. Es un programa de inversión pública que está alimentado por 3 proyectos. Lo que sucedió durante la ejecución, y también lo conoces, es que cada proyecto era una isla en su ejecución y no se articularon. Al suceder esto, es que cada coordinador, yo fui coordinadora de la ejecución de uno de esos proyectos, tomó la decisión de hacer sistematizaciones en justamente el último año, en el último semestre, porque una sistematización de esos proyectos eran bastante complejos por la extensión, 7 regiones, y bueno, la focalización es compleja. Entonces, yo sí hice sistematización. Yo sí te puedo dar fe que hice sistematización, hice los procesos de contratación, los tuve dentro de mi PAC, bastante, porque, bueno, las herramientas del PM4R me ayudaron muchísimo. Y de verdad, no porque esté en este espacio, siempre trabajo con ellas. Y luego, el proyecto 1 no ha hecho sistematización. Y el proyecto 2 de ese programa sí hicieron sistematización de algunas de las actividades que fueron como hitos, que contribuyeron al marco lógico, a los indicadores del programa. Pero el proyecto 1 era un proyecto muy importante porque ese programa es justamente de mejorar la institucionalidad de la gestión forestal en 7 regiones de la Amazonía, entendiéndose como gestión forestal a la gobernanza de los recursos naturales, de los bosques, como también la gobernabilidad en términos institucionales. ¿Qué pasó? Se ancló en 16.475.000 millones, millones de hectáreas catastradas. Pero para llegar al catastro tienes una serie de requisitos, y la resolución para el catastro, para estos espacios forestales, no las daba el propio Ministerio de Agricultura, sino el Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llegado a tener como la arquitectura, pero no el catastro. Entonces no se llegó al indicador del programa, ¿no? Y son lecciones aprendidas, porque realmente
se confeccionan, se hacen concepciones técnicas de programas, de proyectos que no están ligados a toda la debilidad institucional que tenemos. Y eso es algo que bueno, y va a quedar, yo lo puedo compartir como una lección aprendida, ¿no? De muy buena fe, pero cuando yo ya no esté, no sé quién lo va a... ¿Te das cuenta? Por eso es importante la gestión de conocimiento, porque ahorita se viene otra propuesta, ya no, porque eso fue cofinanciado por CAF, ahora se viene una, también para esa institución, por KfW. Este programa fue de 218 millones de soles. Ahora KfW viene para cooperar con un programa de 430 y tantos millones de soles. ¿Cuáles son las razones y fundamentos de duplicar inversión y no haber hecho estos análisis que son importantes? Y ahí O me sea, quedo. saber si la primera etapa fue o no fue impactante, funcionó o no funcionó para saber si vas a invertir de más. De ahí la importancia, mis queridos amigos, y escuchando a Carolina y lo que ha comentado Toniel, de la sistematización de experiencia. Se quedó. O sea, más o menos para que no, claro, qué chévere. Mira cómo se interrelaciona directamente con lo que nos ha comentado nuestro amigo Otoniel, ¿no? Sí, es la Sí, realidad. definitivamente me estás dando un aporte interesante, pues el tema de que hay proyectos que pueden tener una continuidad y este proceso puede decidir si se hace o no se hace, porque hay programas que la gente los acepta y los aceptará 5, 10, 8 veces y dinero para adentro y no pasa nada. Entonces, tal vez el hacer esto pueda medir las condiciones en que está la población, las personas, y que va a aterrizar bien la siguiente fase del proyecto, o mejor no hacerlo, ¿no? Porque realmente se cumplieron los indicadores, pero no hubo un cambio de comportamiento en las personas y seguiríamos arando en el mar, como dicen corrientemente. Gracias, buen aporte. Bueno, amigos, muchas gracias por este espacio, Otoniel, que nos has brindado y la idea tuya del panel de expertos. Gracias, Carolina, gracias, Juan Francisco, Juvenal, por su tiempo. Está muy lindo. En nombre de Eddie, que no ha podido despedirse, me despido de ustedes, pero antes la sorpresa que les tenía, que les dije al comienzo. Ya se me había olvidado. No, ahorita, a ver, espérense, voy a compartir la sorpresa para todos aquellos, nuestros amigos que han dado en algún momento su PM Training. Eddie Gestum va a otorgar este certificado, ¿no? Por haber participado en las ponencias, con el título de la ponencia, en el programa PM Training Online, ¿no? Y es para todos aquellos que han participado desde el año 2020, ¿no? Desde el comienzo hasta la actualidad. Así que en el transcurso de estos días se les va a estar entregando su correo y les agradezco muchísimo por siempre tener esa disponibilidad, por ese entusiasmo de colaborar con el fortalecimiento de la educación de todos nosotros, porque aprendemos cada día más. Gracias, amigos. Ese es el certificado. Ya pronto lo tendrán con ustedes. Muchas gracias. Esa sí es una maravillosa sorpresa. Arranco yo con esa oportunidad de tener el certificado. Bueno, ya todos lo tienen ganado, pero yo ya voy a tener... Ya tengo el tuyo, Toniel. Ahorita te lo paso. Gracias. Yo sí quisiera decirles que es una experiencia muy linda prepararse para hacer esto, porque de verdad hay que hacer preparación, revisión, y crece uno al prepararse, y además los aportes permiten mejorar lo que se está haciendo. Por lo tanto, creo que es un ganar-ganar en esta situación, y yo espero no perderme nunca, a salvo casos de fuerza mayor, la participación los días viernes, porque eso mantiene activo el cerebro, la corriente de pensamiento,
pero sobre todo es la oportunidad de verse y saludarse con todos. Así es que muchas gracias por la sorpresa y ya La foto. la foto con la el foto. la foto con el certificado en la mano. Muchas Después se lo gracias, paso. Otoniel, por invitarnos a participar en este panel contigo. Muchas gracias, un honor. Gracias, Gracias. Otoniel. Un El privilegio honor realmente. ha sido De mío. igual manera, Otoniel, gracias por la referencia. Ya te estás muriendo de miedo. Pero... Sí. Sí, era el santo temor y temblor, como dice la Biblia. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, También yo agradezco amigos. a todos los Gracias, Otoniel, Carolina, muchísimas gracias, Juvenal, gracias, Foto, Juan Francisco, foto. muchas gracias, y a todos los participantes. Gracias. Muchísimas gracias por esta noche. Gracias, Ceci, también por mantenernos aquí a todos. Bien, No, ¿de qué, a ver, amigos? todos Ah. sonrían Uno, dos. para Sonrían, por favor, Miguelito. foto. Muy bien, Miguel. Gracias, amigos. El próximo viernes nos vemos. Chao, Muchas Álvaro. gracias. De todas maneras. Hasta el próximo Gusto, viernes. se Fin de semana. Gracias. Chao, gracias. Gracias.